Buenas a todos. Voy a seguir hablando del tema que dejé pendiente en el vídeo anterior. No voy a andarme con rodeos para hacerlo más ligero. Como en la semana, bueno, sí, la semana pasada lo dejamos en cómo habíamos creado una comunidad y qué empezar a hacer para abrirnos dentro del grupo que se podía crear ahí. Vamos a empezar a pasar a detalles dentro de la comunidad que la pueda definir. Por ejemplo, invertir dinero en la comunidad, por ejemplo, que la gente pague una mensualidad o algo similar o una anualidad, puede ser una buena idea si se lleva bien las cuentas y se confía en la gente que es la encargada de dirigir y de recoger el dinero. Si pensáis hacer cosas como a lo mejor comprar en conjunto la comida y la bebida para las celebraciones, porque en las celebraciones se incluye obviamente ese tipo de cosas, o para material, si por ejemplo queréis comprar cuernos, o a lo mejor todos queréis tener una pulsera con alguna figurita de algún animal que todos llevéis la misma como símbolo de vuestra comunidad, o incluso encargar camisetas personalizadas. Cualquier tipo de cosa así es bonito hacerlo, yo que sé. A lo mejor si sois gente que sois más recreacionistas y preferís disfrazaros todos, bueno, disfrazaros, buscar ropa de la época medieval de Escandinavia, de la era vikinga, pues a lo mejor también queréis meter todos dinero juntos y tratar de buscar algo económico. Mm, Son cosas, por ejemplo, en mi comunidad durante un tiempo lo hemos hecho, lo de invertir un dinero cada X tiempo. De hecho, aún hay unos ahorros ahí que tengo yo guardados de esa recogida de dinero que se puede gastar pues, en esas cosas que he dicho. Eh, Ahora mismo ya no lo hacemos. También es cuestión de pues, la economía de cada uno. Al menos aquí en España pues están viviendo tiempos difíciles y no todo el mundo puede meter siempre que haya una reunión X dinero. De hecho, se empezó a dejar en mi comunidad cuando se veía que no todos todo el tiempo se podían meter, entonces decíamos, pues es muy complicado llevar la cuenta de que unos hayan puesto más y otros hayan puesto menos. Pero si todos vosotros podéis hacerlo en vuestra comunidad, siempre puede ser una buena idea si queréis, yo que sé, compraros cosas chulas. Sobre todo ahora, hoy en día, que en Internet puedes adquirir de todo. O si no, pues para facilitar eso, la parte de la comida, en lugar de decir, ostras, pues yo llevo tal y yo llevo cual, lo mío ha costado como 5 euros más que lo tuyo. En lugar de eso, pues podéis juntar todo el dinero y comprarlo todo en conjunto y olvidaros de complicaciones. Pero eso, el dinero siempre es un tema delicado, así que decidid vosotros y id con cuidado con ello. También aconsejaría la elección de gente que dirija la comunidad, el Kindred, o ciertas partes de ello. Siempre es bueno que haya alguien que organice porque si no, a lo mejor la cosa va muy suelta. Si todos os organizáis bien, en conjunto y hablando a la vez en un grupo de WhatsApp o lo que sea, adelante. Pero si a lo mejor hay alguien que está más suelto, la gente se olvida, o la gente no se esfuerza en decir una fecha para quedar, siempre es bueno que haya que democráticamente como se hacía antiguamente en los Things, que eran las reuniones del pueblo libre, de los vikingos, pues entre todos decidís un líder y el líder nunca va a ser el que mande sobre los demás. Es importante que tengáis esa cuestión en cuenta. Si queréis hacerlo como lo hacían los vikingos, el líder es un sirviente de los demás y en el momento en el que haga algo mal, tiene que ser expulsado del puesto de líder y buscar uno mejor en el caso de que sigáis necesitando uno. En, Podéis llamarle como queráis. En el caso de mi comunidad, pues el título es el de Jarl, que sería equivalente a Conde, que era el que pues regía una zona concreta de la Escandinavia antigua. Nos pareció chulo, te mete un poco en el ambiente, es bonito que a una persona pues, se le llame por un título. Y bueno, también creo que es importante que haya un maestro de rituales. Puede ser exactamente la misma persona. A lo mejor podéis votar a una persona porque tiene más conocimientos y más antigüedad o es más abierta y fácil a hacer las cosas y resulta que puede encargarse de todo. Aunque también siempre es mejor si hay un poco de división de tareas. A lo mejor hay alguien que le guste más dirigir y organizar y hay otra persona que se le den mucho mejor los rituales y las cosas espirituales, o incluso hay alguien que pueda ser un maestro de runas que sepa leer las runas y una parte del blot pueda ser que consultéis vuestros destinos o cosas así. Entonces, la persona que se ocuparía de una parte así más de sacerdote sería llamada un Godi, que es como se llamaba pues, los sacerdotes del odinismo.
Entonces eso, siempre que hagáis eso, elegid pues sabiamente, pensad bien, hablando entre todos, o sea, no es una cosa en plan voto en una caja que no se sepa, se puede hablar y se puede escoger directamente hablando o opinando. Si hay algún tipo de competitividad por el liderazgo, yo evitaría ese tipo de cosas. O sea, siempre resultan sospechosas y ambiciosas. Creo que tiene que ser más una responsabilidad y una necesidad. Y al que le caiga, que le haya caído porque se piensa que va a aprovechar eso y que esa persona diga, vale, yo creo que lo puedo hacer. No porque tú ambiciones tener algún tipo de poder. Aquí no estamos buscando eso. En una comunidad en la que una persona diga, yo quiero ser más que los demás, ahí está pasando algo malo y es mejor evitar ese tipo de cosas. Vale. Lo que nosotros también hacíamos mucho, bueno, lo que nosotros también hacemos mucho es buscar, a la hora de reunir y de comprar la comida o de hacerla, que sea similar a comidas de la época escandinava, o sea, comidas vikingas. Se pueden encontrar en internet pues recetas o simplemente pues buscas artículos de historia en los que explican qué comían en aquella época. También son cosas fáciles, o sea, carnes especiadas, quesos, la hidromiel, la cerveza, vinos, frutas, frutos de temporada, cosas así. eh, son fáciles de encontrar o al menos encontrar un equivalente. Por ejemplo, una carne especiada pues puede ser un fuet. En los quesos a lo mejor no vas a encontrar los mismos que se encontraban en aquella época, pero cogéis uno a vuestro gusto y a tomar por culo. Hay gente que es más em, más detallista con este tipo de cosas y tiene que hacerlo todo exactamente igual que se hacía en aquella época. Esos son los recreacionistas, un tipo de grupo de Asatrus. Hay diferentes ramas dentro del odinismo. Entonces, pues ya que estamos, vamos a hablar de ello, ¿no? De las diferentes ramas del odinismo y de con cuál podría encajar mejor vuestro grupo. Voy a advertiros de que yo no soy imparcial en esto, no soy arbitrario. Yo tengo opiniones fuertes sobre ello porque hay cosas que veo mal dentro de lo que otros consideran odinismo. Yo realmente cuando veo algo tan mal digo, esto no encaja dentro de lo que son las 9 nobles virtudes, otra cosa de la que hablaré después, y las creencias que yo le veo a esta, o sea, por lo que yo soy odinista, o sea, yo escogí esto porque por cómo veo que se puede desarrollar, y si se desarrolla de otra forma que es realmente negativa, porque luego veréis por qué lo digo, no encaja dentro de esos ideales del odinismo. Empezaremos con los que me echan más para atrás, que son los tradicionalistas. No, perdón, esos son los identitarios. Los tradicionalistas realmente pueden ser cualquiera. El tradicionalismo solo es el hecho de ser recreacionista, o sea, imitar exactamente todo lo que se hacía. Vestir las mismas ropas, buscar la misma comida, buscar a lo mejor hacer una hoguera pues, sin pastillas de fuego, o sea, de barbacoa, por poner un ejemplo, o sea, buscar, yo que sé, hacerlo todo bien, buscar las herramientas que sean igual, todo ese tipo de cosas. Hay mucha gente que es recreacionista, que es aficionada a ese tipo de cosas de la época y a lo mejor no es odinista. Y al revés, o sea, hay mucha gente odinista que se viste de ropa de calle y va a los blogs y no pasa nada. O sea, el tradicionalismo es solo una rama, no es mejor ni peor. Es bastante neutral y la verdad es que realmente puede ser de alguno de los otros 3 tipos que hay y ser tradicionalista a la vez. O sea, ser a lo mejor, luego explico qué es cada uno, pero ser universalista y vestir en plan así, o sea, en plan vikingo y cocinar las cosas al vikingo y seguir los rituales exactamente como se hacían en aquella época. Después estarían los identitarios. Perdona a los tradicionalistas por haberlos confundido con los identitarios. Estos sí que son gente con la que ir con cuidado. Siempre dicen que van desde el respeto, pero rozan mucho la supremacía área. Son gente que le da mucha importancia a la ascendencia a la hora de entrar en el odinismo. O sea, tú tienes que tener sangre de algún país que sea escandinavo o donde los escandinavos hayan ido dejando su semilla, ¿no? Que puedas tener genes escandinavos. Por ejemplo, España sería uno de esos países porque por los godos que bajaron desde Suecia hacia pues eso, el Mar Negro, hacia Italia y todo eso, y luego bajaron, ya eran visigodos y se fueron otra vez para España. O sea, eso. Mucha historia. Pues eso, como los visigodos son descendientes de los godos y los godos son descendientes de los vikingos, pues entonces se considera que un español sí que puede ser odinista, por poner un ejemplo. Luego a lo mejor pues viene alguien que viene de África y dicen, pues lo siento, pero tú no puedes ser odinista. Así son los identitarios.
Pero siempre dicen que del buen rollo, aunque luego ya yo he visto otras cosas que no parecen tan de buen rollo como ellos dicen. Después estarían los tribalistas, que son como los identitarios, pero tú puedes entrar en una comunidad tribalista si haces una especie de juramento o pacto de que vas a seguir solo a esos dioses y solo ese culto. O sea, por ejemplo, pues una persona china que no tiene ascendencia escandinava puede ir y hacer el juramento y entrar. Mientras que una persona que sea de Argentina, por ejemplo, descendiente de españoles, pues entra directamente. También es algo que no me parece tan mal como los identitarios, pero también cojea un rato. Y después estarían los universalistas. Los universalistas serían, pues, básicamente lo que no son el resto, pero yo lo abriría un poquito más. O sea, son gente que acepta a cualquiera, pero yo lo abriría un poquito más en el sentido de que un universalista no tiene por qué estar cerrado a que su culto sea solo el culto odinista tradicional y ya está, sino que puedes desarrollarlo de una forma más personal. Un universalista no se corta a la hora de decir, pues yo creo que esta cosa que hacen los Wiccas encaja también con mis creencias y la voy a adoptar. O yo creo que esta parte de estas 9 nobles virtudes hay 2 que no creo que sean lo que yo pienso que debe ser el odinismo y no las voy a seguir tan fuerte como las otras 7. O cualquier cosa así. Cuando en el anterior vídeo se explicaba que al empezar una comunidad no pasa nada por a lo mejor no hacer una comunidad puramente odinista y empezar a lo mejor a hablar con Wiccas o con druidas. Creo que cualquier persona identitaria o tribalista os mandaría a la mierda directamente, pero esa es la ventaja de las comunidades universalistas. Si estás viendo este vídeo y al final quieres dedicarte a cualquier otra cosa que no sea universalista, yo soy universalista. Tampoco estoy yendo ahí a matar. Sí que estoy criticando, obviamente, en el sentido de que yo lo veo mejor, pero también puedo entender por qué otras personas pueden ver mejor su forma de seguir el culto odinista, y lo respeto. Pero eso, en mi opinión, pues si quieres empezar a hacer una comunidad o si eres odinista, creo que los universalistas representan más lo que de verdad es el espíritu del neopaganismo, ¿no? Que es el volver a resucitar las cosas que estaban más abiertas que los cultos que hay hoy en día, que son los monoteístas, que son mucho más cerrados y mucho más rectos. Creo que el politeísmo de toda la vida lo que ha hecho ha sido adaptarse, coger un poco antes de la mitología que todos conocemos, con las bases que tiene, los historiadores te pueden decir que Tyr estaba como padre de los dioses antes que Odín, o cosas así, o que había un dios celta que se llamaba Logi, o puede que incluso Loki, no me acuerdo, que se comparaba con Loki, aunque luego tú ves las definiciones son diferentes, pero quiero decir que las cosas se cruzaban y no eran un bloque cuadrado y estaba cerrado, y se van adaptando conforme iba cambiando el tiempo. De hecho, los historiadores sospechan y la gente que estudia la mitología sospecha que los Aesir y los Vanir antiguamente eran de 2 religiones distintas y que luego, pues, al cruzarse los pueblos se cruzaron las religiones y se creó la mitología nórdica tal y como la conocemos. O sea que es algo que va evolucionando. Entonces creo que si lo recuperamos también podemos recuperar esa parte del odinismo y del politeísmo en general, que es que evolucione y se adapte a los tiempos en los que viven y a la gente con la que se cruzan. Y también es algo, pues, rico de los humanos, ¿no? Que hay mucha gente que piensa que no, que cada uno tiene que tener su cultura y mantenerla como sea, ¿sabes? Clavarla en el suelo y esta es nuestra cultura y es como es. Pero creo que las culturas son algo que siempre ha ido cambiando y que siempre va a cambiar y que no tienes por qué decir voy a perderla cogiendo otra cosa, pero ¿qué queréis que os diga? No pasa nada por celebrar Halloween en lugar del Día de Todos los Santos. Si te parece mejor a ti, pues cambia. Y si luego eso es lo que hace todo el mundo, pues dentro de 100 años será otra cosa la que haga todo el mundo. O sea, es algo que va a ir cambiando siempre y que no es nada malo, es algo natural de los humanos. Habrá gente que defienda más la que había, las culturas, o sea, las tradiciones que había antes, pues esa gente se queda con esas y si logra que renazcan, a lo mejor dentro de 100 años vuelven a estar otra vez de moda. Y si desaparecen, pues han desaparecido con ellos. Pero ellos la han vivido y la han disfrutado y ya está. Y otra gente, pues, que disfrute otras tradiciones nuevas o que vienen de otro lado. No pasa nada. Al final y al cabo, hoy en día el mundo es un lugar muy pequeño. Puedes hablar fácilmente con alguien de Australia, con alguien de América o con alguien de Sudáfrica y aprender de él. Entonces, ¿por qué te vas a cerrar a decir no, esto es lo mío y esto es lo que hay y ya está? Bueno, perdón, volviendo al odinismo. Esa es otra cosa.
voy a seguir un poco crítico, pero esta vez centrándome en las grandes organizaciones. Eh, por ejemplo, aquí en España está la COE y hay otras pues en otros países, la Comunidad Odinista Española, y luego pues en cada país también están las suyas. Yo estoy un poco en contra de eso, o sea, yo creo que cuando tú estás entrando en el mundo del politeísmo y de este tipo de creencias, lo que tienes que hacer es evitar las grandes iglesias, las grandes, sí, no sé, los grandes cultos, ¿vale? Creo que lo importante es que cada uno, aunque no llegues a formar una comunidad, cada uno en sí mismo siga en su casa a los dioses o a los seres que él quiera seguir. Y eso es lo que generaría, yo creo, una religión correcta en el mundo, en la que no estás buscando un conflicto, ni influenciar a otros, ni que tu religión sea más grande. O sea, en ningún momento te tiene que interesar, creo yo, sería un error que te interesara que el odinismo llegue más lejos o a más personas. Si es conocido, es conocido. Hoy en día es fácil que seas conocido, estás en internet y ya está. Pero tú hazlo a tu rollo y si encuentras otra gente a tu alrededor que también le guste, hazlo con ellos. Pero ya está. En los grandes cultos lo que pasa es que al final pues se corrompen como pasa con la iglesia, con los cristianos o con los musulmanes o con otros que se acaban, no todos, pero acaban habiendo radicalizaciones en algún punto de la historia, demonizar a los demás, decir que los demás cultos o que la gente que no cree en nada son malos o cosas así. Yo no creo que nadie que crea en otras cosas que yo no creo sea mala o que sus dioses sean falsos y los míos no. Y creo que así es como debería pensar todo el mundo. Y yo en mi casa estoy bien con mis dioses y espero que cada uno en su casa esté bien con sus dioses, pero yo no tengo por qué ver una iglesia o no tiene que venir alguien por la calle y darme un papel y decirme únete a mi religión. Eso cada uno tiene que hacerlo cuando él quiere. Igual que tampoco tienes que criar a tus hijos, yo por más odinista que sea, a mis hijos los voy a criar totalmente ateos y espero que todo el mundo en algún punto de la historia llegue a hacer eso, como han llegado a hacer en Islandia. En Islandia han logrado hacer un sitio donde hay un culto a Saturn bastante fuerte y es el primer lugar del mundo en el que toda una generación es atea. Y una vez crezcan, cada uno que elija ser lo que sea. Igual que hice yo. Yo crecí ateo y decidí ser odinista. Y creo que es la forma correcta de hacer las cosas. Eh, entonces, eso, la COE, por poner un ejemplo, y supongo que en otros países ocurrirá lo mismo, dice, pues eso, seguir las 9 nobles virtudes y ser un culto de esto, pero es que tú ves sus páginas y ya ves la corrupción, ya ves la facilidad con la que entra gente que a lo mejor no debería entrar. Quieras que no, aunque nos duela a muchos odinistas, nuestra historia está llena de supremacistas que han utilizado nuestros símbolos. Desde el nazismo pues hasta hoy en día los hay. Y cuando tú entras en una página de un gran grupo como es la COE o otros, ves publicaciones de gente que a lo mejor son publicaciones libres, pero sospecho que algunas son publicaciones de gente de dentro y gente con puestos importantes. De hecho, he oído cosas de... No voy a decir cosas concretas porque cuando dices oigo cosas pueden ser perfectamente falsas, sobre todo hoy en día. Pero eso, que ves publicaciones que no tocan, criticando a lo mejor otros cultos o haciendo cosas que hacen los cristianos o los racistas o cosas así, y que quienes se supone que debería estar en la organización evitando eso, no lo evita, o parece que lo tolera, o parece que lo apoya. Entonces, ese tipo de cosas hacen que aún me eche más atrás, o sea, o que aún demuestre más lo que yo pienso sobre los cultos grandes. Creo que es eso, lo importante es que si tú formas tu comunidad o te unes a una comunidad, que no sea algo grande y que estéis bien entre vosotros y que sea lo de vuestro entorno, vuestra aldea, vuestro pueblo, vuestra parte de la ciudad y ya está. O tú solo. Pero creo que unirse a un culto más grande es un error. Es apoyar cosas que van a acabar convirtiéndose en algo malo. Vale, seguimos. Vale, cosas extra que podéis hacer. Eso ya son consejos personales, cosas que hemos hecho en mi comunidad, como por ejemplo, tener afinidad a un dios concreto. Somos politeístas, pero tienes derecho a decir, yo creo que mi dios predilecto es Thor, porque encarna más las cosas con las que me siento de esto. O sea, es un dios del trabajo, yo soy muy trabajador, o es un dios que protege, yo siempre me he lanzado a defender a mis amigos aunque estuviésemos 2 contra 20, cosas así. Eso también puede ser importante para el siguiente consejo que doy. Bueno, consejo, cosa. En mi comunidad lo que hicimos, que también es bonito, es renombrarnos, una especie de, no lo voy a llamar bautizo, en el que, según un rito que podéis encontrar en internet, formas de hacerlo, que es eso, realmente, pues por ejemplo, si lo encontráis en una página de una gran comunidad, como es la COE, pues
te verás cosas que son de cómo hacérselo a un bebé, pero yo soy de la opinión, como ya os he dicho, de que a un niño pequeño no hay que decirle eres de esta religión. Entonces, como adulto, pues sí que puedes pasar una especie de rito para entrar en la comunidad simbólicamente. Yo creo que una persona una vez viene ya está dentro, pero algo que te haga sentir más dentro de la comunidad, que es elegir un nombre que tenga un significado. En internet pues podréis encontrar muchas páginas en las que hay nombres vikingos y veis el significado que tiene. Entonces el procedimiento que seguimos nosotros es escoger un nombre. Normalmente lo escoge el que te metió en la comunidad como una representación de que es tu padre, el que te ha introducido. Escoge un apellido que lo escoges tú en base al camino que quieres seguir en la vida. Normalmente lo escoges con el dios que es tu predilecto, de lo que hemos hablado antes, añadiéndole el sufijo son si eres chico o dotir si eres chica. Por ejemplo, yo soy Jolbor Odinson. También pues entre medias puede haber algún apodo. Era muy típico en aquella época que hubiese apodos porque había pocos nombres y pocos apellidos y pues se añadía algo según a lo mejor alguna capacidad que tuvieras o lo que sea. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo me he hecho llamar Hardraken, cabello de dragón, pues porque tenía cresta, pelo verde o cosas por el estilo. Eso ya también es un poco de estudiar un poco de lingüística del nórdico antiguo y pues lo que te venga de inspiración o lo que creáis en el grupo. Voy a acabar un poco rápido porque también se está alargando un poco este vídeo. Creo que si la gente que comentáis, bueno, que os gusta o que estáis viendo estos vídeos, queréis comentar que siga haciendo sobre lo mismo o sobre otro tema y tal, pues también si queréis poned algo tipo este formato está bien o a mí me daría igual que estuvierais hablando 2 putas horas, yo te escucharía igual. No sé, ese tipo de opiniones, ese feedback a mí me viene bien para decidir qué voy a hacer en el futuro, porque están siendo mis primeros vídeos. Vale, ¿qué más? Creo que podría explicar las 9 nobles virtudes, pero si os parece bien lo voy a reservar para otro vídeo. Y también pues como mi impresión de cómo... O sea, en un principio iba a comentarlas un poco por encima, pero ya que me estoy quedando sin el tiempo que yo pienso que debería tener, lo explicaré de una forma más alargada y a lo mejor lo sumo a otra cosa, o sea, cada concepto que significa, cómo poder interpretarlo en tu vida diaria, etcétera, etcétera. También comentaré en los próximos episodios, esto igual se convierte en una especie de serie, cómo vivir y cómo morir como dinista. Parece un poco radical, pero me refiero a que está el típico concepto de yo para ir al Valhalla tengo que morir en batalla. Os adelanto que yo no creo que sea así porque no tienes que interpretarlo literalmente y os explicaré más profundamente a qué me refiero pues en un próximo episodio. Y para cosas de mitología, que también sé que os gusta y os interesa a muchos, si queréis os puedo hacer más vídeos en ese sentido, pero advertiros que serían vídeos analíticos, o sea, explicaría una historia y luego buscaría los simbolismos, lo que significan, lo que representan, ¿vale? Entonces, si queréis algo más bonito, más explicar una historia como te cuenta un cuentacuentos, creo que os vendría, o sea, os puedo recomendar muy fuertemente que vayáis a un canal que se llama Solituto Falana, que ya pues no sé, la llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo y cuenta un montón de historias de la mitología, lo hace muy bonito. También en su canal explica rituales y demás. No he hablado con ella, bueno, sí que tengo su contacto de una cosa que hablamos hace un tiempo, pero no he hablado con ella sobre esta promoción, o sea, esto está siendo totalmente porque me sale. Os lo recomiendo muy fuertemente, es una buena youtuber en este tema y eso, si vosotros queréis que yo toque este tema desde un punto más analítico, más pragmático y más explicar cada cosa, cada detalle, cada simbolismo, de dónde viene o incluso mis teorías, pues eso, dejadlo en los comentarios. Y nada, voy a hacer como los youtubers, dadle el like, si queréis compartir para que llegue a más gente, si conocéis más gente que le guste este tipo de cosas. Y hasta el próximo vídeo.